veces se me pregunta, oye Michael, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué en un mundo moderno donde se supone que ya hemos superado esta idea de la religión, tú sigues diciendo que crees en Dios? Y en segundo lugar, Michael, ¿por qué concretamente dices que sigues al Dios que es presentado en la Biblia y no en otro Dios de las otras religiones que hay? Pues me gustaría en las siguientes semanas pues compartir algunas ideas, algunos pensamientos de la Biblia que me han convencido que debo creer en Dios y específicamente en el Dios que se nos presenta en la Biblia. Pues primero quiero leer un versículo que encontramos en la Biblia, que la primera vez que yo lo leí, pues me impactó, me hizo reflexionar, me hizo pensar. El versículo lo encontramos en los Salmos, es un libro que hay en la Biblia, y este es el Salmo 42 y el versículo 2 dice, tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Entonces, este versículo nos dice que el salmista tiene sed, pero no tiene una sed normal que se sacia con el agua, sino dice que tiene sed de Dios. Y es interesante que el escritor de este salmo use esta expresión de sed, porque la sed nos muestra que nos falta algo. Cuando yo tengo sed, mi cuerpo me está diciendo, Michael, te falta agua. Pues el salmista está diciendo, yo tengo sed, a mí me falta algo, pero en este caso lo que le falta no es agua, sino Dios. ¿Y por qué digo que este versículo me impactó, me hizo pensar? Pues porque desde mi juventud yo notaba que me faltaba algo dentro. Que esta vida que vivimos no tiene sentido. Miraba el mundo y todas las cosas que pasaba y decía, no entiendo, el mundo se ha vuelto loco. Veía que mi vida tiene unos límites y digo, ¿qué sentido tiene la vida si después de unos años se acaba? Yo intentaba llenar ese vacío intentando encontrar sentido. Una de las formas que intentaba encontrar sentido o llenar ese vacío era intentar hacer o tener éxito en todo lo que hacía. Si estudiaba, estudiaba al máximo para sacar las mejores notas. En el trabajo intentaba hacer más que cualquier otro para llegar a que me congratularan y me dijeran qué bueno que eres. Pero me daba cuenta que por mucho que hacía eso, seguía sintiéndome vacío. Por mucho que me congratularan o me dijeran, qué bien lo has hecho, Michael, aún me faltaba. Así que me esforzaba aún más en los estudios y en el trabajo. Y me daba cuenta que lo único que estaba haciendo era esclavizarme más a los estudios o al trabajo. Seguía sintiéndome vacío. Pues la Biblia, con este versículo y otras partes de la Biblia, explican por qué tenemos esa sed, por qué tenemos ese vacío. La Biblia explica que el ser humano fue creado para estar en una relación con Dios. Y cuando nosotros le decimos a Dios, ¿sabes qué, Dios? No te necesito, voy a hacer mi vida a mi manera, pues como no estamos allá donde deberíamos estar, no estamos en esa relación para la cual fuimos creados, nos sentimos vacíos. Y no hay nada en este mundo que pueda llenar ese vacío. Hay un escritor de la Biblia, un hombre muy sabio, muy rico y muy poderoso, podía hacer lo que le daba la gana. Todas las riquezas, todo el poder, todos los deleites, lo que él quisiese lo podía hacer. Y después de analizar su vida, llega a la siguiente conclusión. Eclesiastés 1, los versículos 2 al 4, dice, lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo. Todo es absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Llegó a la conclusión de que por mucho que hiciese, mucho que estudiase, muchas riquezas que tuviese, muchos deleites que disfrutase, todo era un absurdo, no tenía sentido. Pero la Biblia ofrece una solución a este problema.
Un versículo que he compartido muchas veces. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y solo quiero resaltar la idea de vida eterna, porque siempre entendemos la vida eterna como, bueno, viviremos en el cielo para siempre. Obviamente la vida eterna se refiere a esto, pero también significa que en el momento que pedimos a Dios que entre en nuestra vida, ya comenzamos a vivir esa vida eterna, porque a partir de ese momento, el vacío que sentimos, ese sinsentido que vemos en la vida, comienza a desaparecer. Nuestra vida comienza a tener sentido y propósito. Hay otros versículos con los que quiero acabar acerca de este tema. Hemos dicho que Jesús es la solución a nuestro vacío. Y un día encontramos a Jesús hablando con una mujer delante de un pozo. Y esta mujer, vemos por la historia que ella también tiene un vacío. Y ha intentado llenar ese vacío, esa sed, con un sinfín de relaciones que todos han fracasado. Y Jesús le dice las siguientes palabras. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Está hablando obviamente del agua, del pozo. Obviamente cuando bebemos agua tenemos sed. Pero también está hablando a la mujer diciendo, no te vas a satisfacer nunca llenándote de relaciones. Porque, ¿qué te está pasando? Cada vez comienzas una relación, no sale como esperas, y vas a buscar una siguiente relación. Ese vacío que sientes vuelve a surgir, vuelves a tener sed. Me lo decía a mí, Michael, puedes esforzarte. Puedes esforzarte en el trabajo y sacar ese sobresaliente o que todos te aplaudan y que te den el premio en el trabajo porque has hecho el mejor trabajo. Pero sabes que después de unos pocos días, unas pocas semanas, volverás a estar deseando eso porque no es suficiente. Pero Jesús continúa diciendo, pero el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. La solución es que pidamos a Jesús que entre en nuestra vida. Él nos sacia esa sed. Y no durante un tiempo como las cosas que hay en el mundo, sino para siempre. Encontramos sentido, encontramos propósito en nuestra vida. Si os sentís vacíos, si sentís que este mundo o esta vida no tiene sentido, acercaros a Jesús. Él es el que da sentido a vuestra vida. Pedidle a Él que entre en vuestras vidas, que gobierne vuestras vidas. Y si tenéis algunas preguntas, queréis saber más acerca de cómo tener esta relación con Jesús, por favor, nuestros datos de contacto saldrán al final. Por favor, poneros en contacto con nosotros y os podemos proveer de diferente material. Pero la realidad es que Jesús quiere llenar ese vacío que todos tenemos en nuestra vida.